Nos encontramos aquí en la Plaza Europa. Estamos haciendo el recorrido Jane. Es un recorrido propuesto por Participación Ciudadana del Ayuntamiento con algunas personas de nuestro pueblo que quieren de alguna manera destacar en este recorrido cuáles pueden ser los puntos débiles o los puntos fuertes de nuestro municipio, haciendo un recorrido por todo él. Vamos a hablar con Participación Ciudadana, justamente con Verónica. Ella es la técnica de participación, que nos va a comentar qué es lo que está sucediendo en este momento. Sí, ahora mismo es la cuarta etapa del recorrido. Hemos empezado en la Plaza del País Valencià. Haremos un recorrido por todo el municipio, llegaremos hasta el Barranco El Mandor y Avenida de las Cortes. Esto es porque queremos que los ciudadanos y ciudadanas de la Eliana, que son los que más conocen el municipio, nos digan qué problemáticas se encuentran y qué lugares son ejemplo para seguir construyendo o para otras zonas. Muy bien, Verónica, sí que me gustaría saber, porque esta es la primera acción que va a ser Participación Ciudadana con los ciudadanos, los vecinos del municipio. En este momento pues hay un grupo más o menos de unas 15 personas que están haciendo ese recorrido para destacar, como dices, los puntos fuertes, los puntos débiles. Luego, ¿qué vais a hacer cuando tengáis la información? Creo que hay otras actividades planificadas. Sí, este mes tenemos el día 15 el taller de propuestas y luego tenemos el día 21 de junio un mapeo colectivo. Todas estas actividades van dentro de la elaboración de la agenda urbana y en septiembre rendiremos cuentas, sí, a la ciudadanía de todo lo que ha sido la elaboración de la agenda urbana. Para poder hacer estos acompañamientos, hacer estas rutas y hacer todo lo que estáis haciendo desde Participación, ¿qué tienen que hacer las personas que quieren ir? Sí, pues mira, pueden inscribirse escribiendo al correo electrónico participació@leliana.es o llamando directamente al ayuntamiento, al número de teléfono y que le pongan en contacto con Participación Ciudadana. Puede participar cualquier ciudadano o ciudadana de la Eliana. Pues muchísimas gracias. Pues esto es una muestra de lo que está haciendo la Concejalía de Participación Ciudadana. Está acercándose efectivamente a todos los ciudadanos que quieran de alguna manera estar y participar en este proyecto que es la Agenda Local Urbana. Paseos colectivos como esto que se está haciendo ahora, que es el Paseo Yen, que concluirá con otras actividades durante otros días de este mes de junio.